Muy buenas a todos, bienvenidos a la carta de ajuste de este miércoles 10 de septiembre de 2025. Bienvenidos al mejor informativo nocturno de YouTube Real Madrid, para estar enterados de la actualidad del club y del mundo del fútbol. El Real Madrid, que sigue preparando ese partido del sábado contra la Real Sociedad. Partido que hay que tener cuidado, ¿eh? Esos partidos son traicioneros, los que se juegan después de los compromisos internacionales de selecciones. Xabi Alonso ha recuperado la mitad, más o menos, de los internacionales. Los demás llegarán entre mañana y pasado. En fin, ya sabemos lo que pasa con cada vez que hay una espantada de estas, y gracias a Dios que no hay lesiones, excepto Álava, que quiero ver yo, que se retiró con molestias, a ver lo que trae, a ver si simplemente eran calambres de no jugar todo este tiempo y meterle 2 partidos, o a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hablar también, oye, la entrevista que ha dado Mbappé en el equipo es brutal, brutal la entrevista. El chaval se ha abierto, ha hablado absolutamente de todo, de fútbol, de la vida. Es impresionante, además es extensa. Os recomiendo que vayáis al equipo a leerla. Aquí vamos a resaltar así algunas cositas muy interesantes, pero, joder, es un entrevistón, de verdad. Mucha confianza al hablar ahí. A ver, digamos que el equipo es el periódico, no sé si decir de cabecera, pero muy cercano a Mbappé y su familia, cuando tuvo los problemas que tuvo en el PSG. Cuando el PSG quería filtrar algo, lo hacía en Le Parisien y Mbappé lo hacía en el equipo, ¿no? Pero es una pasada de entrevista. Y por supuesto, también tenemos crónicas narnianas. Estoy pendiente del Castilla, que, bueno, comentamos, ¿no? Hace 10 días, una cosa así, que este año iba a jugar la Premier League internacional, ¿no? Es un torneo que creo que juegan los sub-21, ¿no? Creo que es. Y bueno, muchos equipos europeos han jugado ahí. El Madrid, pues no la había jugado, se estrena, está jugando contra la Academia del Wolverhampton y de momento van empatados a 0, ¿no? O sea que el Castilla este año va a tener, digamos que su Champions League a este nivel, ¿no? Está interesante. Venga, vámonos con todo ello. Dentro vídeo, dadle al play. Y al like, coño, me acordó. Dadle al like, que ayuda mucho. Es lo que más me ayuda, son vuestros likes para posicionar el vídeo. Ser buenos, suscribiros al canal. ¡Ale, para adentro! Venga, pues vámonos allá. Y como siempre, comenzamos con las efemérides. Vamos a hablar de un portero gallego, paisano mío, de aquí, de Marín, pegadito a Pontevedra. Ciudad de Pontevedra y Marín, ahí pegado. Bueno, que conste que el Real Madrid ha tenido siempre buenos porteros gallegos, ¿eh? Paco Bullo, de Betanzos, de La Coruña, Miguel Ángel, porterazo brutal, de Ourense, y este señor llamado Agustín Rodríguez Santiago, que estuvo 10 años en el Real Madrid, y que jugó más de lo que la gente se cree. El bueno de Agustín nacía tal día como hoy, en 1959. Jugó en la cantera del Real Madrid, canterano del Real Madrid, y que estuvo en el club de 1980, la primera plantilla, del 80 al 90, 10 años, en la primera plantilla hablo, sin hablar de las categorías inferiores. Ganó 5 ligas, 2 copas de la UEFA, 2 copas del Rey, 1 copa de la Liga, 2 supercopas, y fue trofeo Zamora en 1983. Vamos a ver, era un gran portero, un portero alto y con muy buena colocación y muy ágil, que conste, después jugando en el Tenerife le hizo 2 penaltis, ¿recordáis? Los penaltis a Zamorano, pero bueno, no fueron culpa de él. Él hizo los penaltis, quien no los pitó fue Gracia Redondo. Bueno, en fin. El chaval, fijaros, es que es tremendo, porque la Copa Europa que perdemos contra el Liverpool, la temporada 80-81, las últimas jornadas de Liga, se había lesionado García Raimón y Miguel Ángel, los dos estaban lesionados. García Raimón, o sea, estaba lesionado Miguel Ángel y se rompió el cruzado
después García Raimón, y tuvo que debutar el muchacho. Jugó los 4 últimos partidos de liga, 4 o 5 creo que fueron. Tuvo que jugar la semifinal de la Copa de Europa contra el Inter y tuvo que jugar la final, aquella final en París, en el Parque de los Príncipes, que perdimos, la última que perdimos. De hecho, de todas las Copas de Europa que tenemos y, bueno, de finales que hemos jugado, solo hemos perdido 3. Bueno, y tuvo mala suerte aquel día, porque estaba haciendo un buen partido. El Real Madrid, además, no era el favorito, era el Madrid de los García, y que ya era tremendo éxito estar en la final. Y recuerdo ver la final no hace mucho. Fue un partido con mucho respeto. El Liverpool se suponía que era superior, pero no lo fue. Y el Madrid tuvo una de Camacho justo poquito antes del gol de Kennedy, una clarísima, y no entró porque Dios no quiso. Y unos minutos después pues llegó ese gol de Kennedy, que pilló al equipo saliendo, un saque de banda rápido. Y Agustín, la verdad es que se mueve un poco porque parece que el pase va a pasar en vez de tirar, y la tiró arriba y se le coló. Y aquello, pues yo creo que la prensa y todo esto le machacó bastante. Además, vi una entrevista de él no hace muchos años donde decía que le habían pegado muchísimo, ¿no? O sea, y era un chico, ¿no? Y era un chico, y con muy buenas actitudes, muy buen portero. Repito, aún así estuvo 10 años en el Real Madrid, y cierto es que en los primeros años jugó bastante, después ya no tanto, ¿no? Incluso tuvo, bueno, con Ocho Torena unos piques tremendos y tal, pero era un portero, pero era tranquilo en la portería, era un buen portero, era un buen portero. Pues un abrazo grande a mi paisano Agustín y, oye, enhorabuena, son 10 años en el Real Madrid y un trofeo Zamora, y eso no lo puede decir cualquiera. Así que te mando un abrazo enorme, enorme. Recordamos también hoy la figura de uno de los primeros, Tal día como hoy, en 1896, en el siglo XIX, nacía en Logroño Antonio Sicilia Mendo, conocido como Sicilia, centrocampista del Real Madrid, que jugó de 1914 a 1926. 12 años en el Real Madrid. Cuidadito. Madrid del principio, ¿eh? O sea, cuando él llegó al Madrid, el Madrid llevaba 12 años en funcionamiento. Y él otros 12 que echó, casi nada. Ganó la Copa de 1917 y 8 campeonatos regionales hasta 1926. Claro, es que es lo que se jugaba, ¿no? Era la Copa y los campeonatos regionales, o campeonatos de Castilla, región centro, tal. No había liga. Recordemos que la liga no se instauró hasta 1929. Bueno, pues un abrazo grande a sus familiares, descendientes del bueno de Antonio Sicilia Mendo, que nacía en Logroño tal día como hoy. Y aquí estamos nosotros para recordar a aquellos que han caído en el olvido, ¿verdad? Siempre serán nuestros. Y tal día como hoy, en 2006, marcaba no solo su primer gol, es que hizo un hat-trick. Un delantero que vino aquí ya con su edad, venía del Manchester United y lo hizo fantásticamente bien. Ruud van Nistelrooy, que tal día como hoy le metía 3 goles al Levante en una victoria 4-1 del Real Madrid, el fantástico jugador holandés, que además en su primer año hizo 33 goles, ¿no? Y que, vamos, nos vino de maravilla. Yo digo siempre que, joder, a veces, a ver, en Madrid ahora todo es fichajes jóvenes y con proyección y tal. Entiendo eso cuando inviertes dinero, ¿no? Pero a veces hay jugadores que están por ahí libres, que rondan los 30 años y que te pueden dar un muy buen resultado durante 2 o 3 años. Van Nistelrooy, vamos, fenomenal. Estuvo 3 años, del 2006 al 2009, y, oye, ganó 2 ligas, ganó la Supercopa de España y fue un goleador siempre, dio muchísimos resultados. Claro, tenía ahí a Raúl, en 2009 llegó Cristiano Ronaldo y después se fue, ¿no? Pero le veía una entrevista no hace mucho en AS, porque vas viendo cosas y vas guardando, ¿no? Donde decía que su gran error fue irse del Real Madrid. Un tío que venía de, vamos, una historia tremenda en el United, y sin embargo decía que su gran error fue irse del Madrid. Creo que se fue a Alemania, no sé si a Hamburgo o algo así,
y después aún volvió al Málaga, el bueno de Van Nistelrooy, un auténtico fuera de serie y que dio un resultado fenomenal. Y insisto, depende qué jugadores y en qué condición, viniendo evidentemente sin coste prácticamente o con prima de fichaje, cuidado, a veces te pueden dar, tío con 30 años o 31 años, con toda la experiencia del mundo, te puede dar 2 o 3 años buenos de fútbol, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vídeos que os recomiendo, los dos de hoy, porque están tremendos. El de la mañana, pues el meme infinito del Barça de Joan Laporta, con la confirmación de que no se puede jugar en el Camp Nou y con todo el esperpento de jugar en el Johan Cruyff. Así, sin más, sin hacer caso a nada, sin contemplar lo de Montilivi, que sería una solución buena para la afición del Barça y para la afición visitante. Parece que al final han recapacitado y de tanta presión y de lo mal que han quedado con el Valencia y con todo el mundo, parece que han puesto a disposición 200 y pico entradas, ya ves tú, pues van a jugar en un campo con 6.000 espectadores. ¿Por qué? Porque la Liga está para ayudar y para lo que haga falta. Ha hecho una excepción porque en el Barça todo es causa de fuerza mayor. Bueno, vais ahí al vídeo porque me he quedado tranquilo. Y el de la tarde, pues igual, aparte de informar de cómo han ido los partidos de los internacionales que faltaban por venir, Tchouaméni, por jugar, mejor dicho, Tchouaméni, Mbappé, esa conexión entre los dos, fantástica. Comentar lo del 10 de Mastantuono y hablar también, bueno, del tema de Álava y todo esto, y Fede Valverde. Bueno, aparte de todo esto, pues el esperpento también de la comisión esta designadora de las jugadas que va a dar explicaciones mañana el CTA. Y ha salido allí Oltra y nos ha sorprendido con unas declaraciones ayer en el Chiringuito a preguntas de Juan F. Sanz, que es para echarse las manos a la cabeza. Que el árbitro se equivoque o no, no es importante. Las jugadas de penalti y que son muy escandalosas, eso no importa. Eso ya está juzgado. Ha dicho eso, no. Lo que importa es analizar jugadas didácticas. Es acojonante. Ya lo he dicho esta tarde, no me quiero repetir. Todo esto que están implementando es simplemente para aparentar que es algo nuevo, que todo con luz y taquígrafos, y lo que hay es una panda de negreiriles de arriba abajo en el CTA que han venido, van a hacer bueno a Corleone de Cantalejo. Con eso está dicho todo. Y a Clos Gómez, no me jodas. Es uno para. Es que esto, lo de fútbol español, no tiene arreglo. Ya está. Tiene arreglo lo de siempre. El bote de Zotal, desinfectante, todos fuera, limpiar bien. Ya no sé si es mejor limpiar o ir con una bola de demolición allí a las Rozas y tirarlo todo al carajo y volver a levantar. Mucha pasta, ¿no? Mejor lo del Zotal. El Real Madrid, tercera sesión de la semana. Xabi Alonso recupera 6 de los 12 que tienen que volver, 12 o 13. Recupera a Carvajal, a Hausen, a Güler, a Rüdiger, a Courtois, a Brahim. Bueno, vale, claro, decía yo 13 porque Lunin ya se vino, ¿no? Con dolores de espalda ya se vino para acá. Bien, tendrán que venir mañana el resto. Mbappé, Tchouaméni, Gonzalo con la sub-21, que estuvo liado también con eso. Álava, Mastantuono, Federico Valverde, que vuelvan todos bien. Y a ver, pruebas a Álava a ver qué pasa. Bellingham y Camavinga, igual que ayer, un rato con el grupo, otro rato en entrenamiento en solitario e individual para recuperar de sus lesiones. Endrick y Mendy, lo mismo. Endrick y Mendy, lo que os vengo diciendo, se esperan para finales de este mes. Bueno, que vuelvan bien y que es lo primordial y nada más, ¿no? Eso es lo importante. La entrevista de Mbappé. Perdón. Tremenda entrevista. Pero tremenda, de verdad, tremenda entrevista. Lo dicho, os recomiendo que vayáis a verla, ¿no? Ha hablado de todo, de todo. Vamos a hablar así por encima. Le preguntan, por ejemplo, ¿tiene Kylian Mbappé derecho a fallar? Y dice, no. Pero por eso también te tienen en alta estima, ¿no? Porque aceptas todo eso, eres resiliente y siempre quieres ganar. Nunca he querido aceptar el fracaso, así que no me molesta que me critiquen por ello.
Soy muy exigente conmigo mismo, más exigente que la mayoría, así que me lo tomo con mucha calma, ¿no? Hablando, profundizando en esto, dice que nunca le ha gustado fracasar, pero que entiende que forma parte del fútbol y de la vida, ¿no? Y que siempre está en el foco, que la gente habla cosas que no son, que al ser noticia siempre es como si fuera un negocio, ¿no? El tema de Mbappé. Y dice, cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Dice cosas muy profundas, cosas que, a ver, ha sido un chico muy maduro, desde muy, muy joven. Ha dominado siempre el escenario, lo hemos visto muchas veces, da igual, en rueda de prensa, en entrevistas, en tal. Pero esta entrevista, no sé, leedla vosotros, tengo la sensación de que es bastante genuino y habla bastante suelto, bastante de él de una manera distinta. Hay algunas respuestas, quizás porque no hay cámara, y no tiene que a lo mejor hacer pues esa imagen a lo mejor tan que no acabas de penetrar en él, sin embargo, él es capaz de demostrar que está tranquilo y tal, pero no te deja entrar. Aquí a lo mejor, pues igual alguien del equipo que es cercano a él, donde ha conseguido hacerlo sentir cómodo, y dice cosas muy interesantes, ¿no? Dice, cuanto más dinero tienes, más problemas tienes. Hay gente que no ve que tu vida ha cambiado. Quieren conservar esa imagen tuya de niño, pero ya no eres un niño y todo cambia. Si no tuviera esta pasión que tengo por el mundo del fútbol, todo esto me daría asco. Hace tiempo. Ojalá tenga un hijo que odie el fútbol. Cuando el año pasado decíamos que Kylian Mbappé venía con una carga emocional tremenda del PSG por todo lo que había pasado, no el año pasado, sino lo de atrás, todo eso son cargas que una persona va asimilando y que las tiene dentro y que a veces tú piensas que puedes con todo, sobre todo si tienes carácter y es un tío que tal, pero están ahí. Y el año pasado, cuando consiguió su sueño, que es venirse al Madrid, se liberó y parece que tal. Y ahí es cuando te viene. Y le afectó a su juego. No sabía controlar un balón. Kylian Mbappé. Pero no os recordáis. Ya no es que tuviera fallón, que lo estaba. Es que no parecía él. Estaba agarrotado. No corría. Controlaba mal. Y aquí siempre dijimos, no es posible. Lo que es, lo tiene dentro. Hay que sacarlo. Hay que ayudarle. Yo le dije, le están ayudando. No quise meterme mucho en eso. Sé cómo y cómo lo hicieron. Pero bueno, es temas psicológicos y son muy serios, ¿no? Pero le costó. Y hay gente que le cuesta mucho más. Pues hubo quien, claro, y encima, gente de los nuestros, criticando, es un vago, todo el mundo tiene preparado el físico y él no lo tiene, es un juergas, es un no sé qué, cuando a él le estaban diciendo, saca la cabeza del fútbol, piensa en fútbol solo cuando juegues. El entrenamiento es un trabajo para trabajar, pero para disfrutar y tal. Y después cuando juegas, tal, sal del fútbol, libera la cabeza, tal. Por eso cuando tenía 2 o 3 días, el chaval con amigos quería ir, venir. Eso era todo parte de una terapia. No, es un fiestas, es un no sé qué. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. No se van a meter todos los hablaron lo que hablaron de Mbappé. Pero ¿qué se cree la gente? ¿Que un tío se olvida de jugar de un día para otro? A no ser que tenga una lesión que le perjudique. Pero ¿que se cree la gente que tenemos 1000 problemas cada uno en nuestros días, en el trabajo, en la familia, lo que sea, y nos afectan? Pues a él también. Y cuando tienes un país ahí detrás, completo, cuando dijimos aquí 1000 veces, la madre de Morros con Alkelaifi, pero tenía esa presión. La madre ha dicho que en 2022, aún no tenía yo el canal, dice claro, que la presión era una locura absoluta, claro, porque estaban continuamente pidiéndole que se quedara a los Juegos Olímpicos, Francia, el Mundial, no sé qué. Todo eso carga. Y si te vas de aquí eres un traidor, tu familia, no sé cuánto. Es complicado, complicado. Decir que ojalá tenga un hijo que odie el fútbol, imaginaos hasta qué punto le afectó. Le preguntan porque se fue
o sea, se fue del PSG y el PSG ganó la Champions y tal, y pues que hubo algún recochineo con eso y tal. Dice, bueno, tan tranquilo, dice, podrías pensar que soy un maldito perdedor por irme del PSG cuando después ganaron la Champions. Pero es que el Real Madrid me llamó. El Real Madrid me llamó. Y eso siempre fue mi sueño. Mi historia terminó y me fui sin remordimientos. Dios está muy tranquilo, lo tiene muy claro. Él luchó por venir, pero tuvo que tener en cuenta también las circunstancias de su familia, su hermano allí. Fue Mbappé y fíjate cómo acabó su hermano. Tuvo que ir de allí, todo el follón, ¿no? Estas circunstancias, la gente se cree que como gana no sé cuántos cientos de millones, los problemas se van. Y no es así. Ahora va a entrar en más cosas. Por cierto, ha hablado de Zidane, le han preguntado qué le parecería Zidane de entrenador. Dice que me va a parecer genial. Dice, nadie va a decir que no. Nadie va a decir que no, todo el mundo va a decir que sí. Solo puede decir que no Zidane. Dice, hombre, si es él, genial. Si es otro, bueno, pues también, ¿no? Dice, pero Zizou es el único en la historia del fútbol francés que tiene casi todos los derechos, ¿no? La denuncia al PSG por su salario. Yo ya recuerdo que os venía diciendo, el PSG en el momento que sepa, vale, le aumentaron el sueldo, las primas, recordáis todo aquello, os dije, en el PSG en el momento que sea consciente que se va a ir, y lo fue al momento porque Kylian le dijo, nada más renovar, le dijo, el año que queda había 2 más 1 opcional. El opcional no, se lo dijo a los 15 días. El opcional no lo voy a ejecutar. Y había ahí la puerta a ver si podía venir al final del primer año, que la hubo esa opción, pagando mucho dinero y tal, pero se intentó. Al final, pues bueno, pero mucho era por esto, porque ya no estaba cobrando, porque en el momento que le dijeron, que él dijo, no voy a hacer efectivo el último año, empezaron los problemas. El problema con el PSG, dice, es mi responsabilidad por derecho, es la legislación laboral. El procedimiento dio la impresión de que yo quería perjudicar al PSG y nada de eso. Firmé un contrato de trabajo, solo quería que me pagaran. No tengo nada contra el PSG, amo a ese club. Tengo mis amigos allí, pero es la única manera, la denuncia, de conseguir lo que me deben, algo que me he ganado con el sudor de mi frente. Te guste o no, sigue siendo un trabajo, pero ya sabía que no iba a cobrar. Y cuando estaba en el PSG ya no cobraba. Yo ya sabía que no estaba cobrando. Cuando no entra el dinero, lo ves, te das cuenta que no estás cobrando. Podría haber armado un escándalo mientras estaba allí, pero me dije a mí mismo que no valía la pena. Pero cuando ves que no te pagan por más que insistas, después de un tiempo tienes que reaccionar. ¿Recordáis cuando yo dije de aquella que Verheiden, su abogada, le decía, no vas a perdonar? No estaba cobrando. Y entonces él quería ver si a lo mejor, porque eso le pasó por la cabeza, perdonando cierto dinero, podría cobrar lo que le quedaba y además ver que había buena voluntad, incluso a lo mejor salir sin problemas y tal. Y Verheiden le dijo, con esta gente no te van a pagar y tú no le vas a perdonar un puñetero duro. No había nada. No había absolutamente nada de pactos de no sé qué que decía el que... Falso. Era solo para echarle a la gente encima. No se va a ir de aquí gratis jamás, lo dijo. Tenemos un pacto tal. Y Mbappé lo único que dijo que ellos sabían lo que tenían que hacer para salir. Y él era el que estaba dispuesto a perdonar un dinero para que no hubiera problemas. Aún así, no le pagaron. Y entonces llegó Verheiden, yo lo conté en primicia, cuando se hablaba de que iba a perdonar 100 y pico millones. Estaba dispuesto él, lo conté yo, a perdonar una de las primas de renovación y tal, de 40 millones. Y Verheiden le dijo, tú estás loco, ni de broma. Pero es que ni de broma, a por ellos. Porque además, todas las presiones que ha recibido en la anterior vez, de que si lo de París, que si los juegos, que si tu familia... Y tú ahora... No, a por él. Y es lo que han hecho. Y dije, no va a perdonar nada, nada. Y si le hace caso a su abogada, menos aún. Pum, tal cual. Fíjate tú cuando las informaciones al final del tiempo
Aunque a lo mejor en un principio pues hay 4 becerros, a los que, por cierto, yo no hago caso a ninguno. Mi vida estoy en un momento muy cómodo, muy tranquilo, ya hace unos años, en un momento muy bueno. A mí, y en mi vida he hecho de todo, quiero decir, he trabajado, tal, he tenido que aguantar muchas cosas. Yo ahora mismo no aguanto a nadie, soy mi propio jefe, exactamente igual todo, ¿no? Pero hay unos cazurros que aprenderán con el tiempo. Ah, tú dijiste tal. Espérate, espérate. Otras veces no sale. Otras veces estas cosas no salen a la luz y, y tú no puedes demostrar que estabas diciendo la verdad. Tranquilidad. Lo de la mujer de Suecia, otra. Dice él, ni siquiera me preocupó. Simplemente, lo que pasa es que fue muy triste ver a todos aprovechándose de un tema tan serio. Les pasa a demasiadas mujeres, por desgracia, como para que lancemos cosas al aire, ¿no? Y estemos hablando de titulares y artículos que no son verdad. Nadie se tomó el tiempo de preguntar qué le pasó a la posible víctima. Y cuando todos vieron que yo no estaba en esa historia, ¿qué pasó? Pues no pasó nada. Nadie pidió perdón, nadie dijo nada. Esta es la miseria. Así. Nadie sabe dónde está. Te puedes encontrar con ella en cualquier sitio, ¿no? A todo el mundo le da todo igual. Es un tema delicado y que me entristeció. Sabía que iba a salir adelante porque no estaba involucrado en nada. La policía nunca me llamó, mi nombre nunca se mencionó. De verdad, en la investigación. Supe desde el principio que todo estaría bien, pero es complicado. Vale. Los que lleváis tiempo aquí, a los 10 días, no sé, creo que fue 7, no, fue antes. Al acabar la primera semana hicimos aquí un programa con César Laje, con mi abogado, con César. Y César, en una tarde, en 2 tardes, se mamó toda la legislación sueca sobre estos temas. Y dijimos, dijo él, es mucho más estricta que la que hay en España. Es literalmente imposible que si hubiera el más mínimo indicio de que Kilian estuviera metido en esto, en 7 días no hubiera sido citado. Salió su abogada, día después o 2 días después, diciendo, estamos pendientes, aquí no ha llegado nada, que estamos tranquilos, Kilian no está en nada de esto, y es muy raro que en un problema de estos que no hubieran avisado. Dice, de todas formas, nosotros no podemos hacer nada, pero estamos pendientes. Pero que Kilian no está. Y lo que dijo César, así fue tú. También hubo gente, también de Fuego Amigo, ay, es que el medio sueco dice que no sé qué, y nadie lo desmintió. Es que, uy, aquí no sé qué. ¿Pero qué te crees? ¿Que va a salir a desmentir siempre todas estas historias? ¿De verdad? De verdad, a veces, tío, en las redes y todo esto, que ya sabemos que es una pocilga, pero no sé, tío, hay gente de los nuestros que en vez de Madrid parecen del Barça. Y si un jugador nuestro, o un directivo nuestro, o alguien perteneciente al club, mete la pata en algo económico, en un desfase de no sé qué, la afición del Madrid es la primera que los pone en la calle. Aquí pusimos en la calle a Calderón por amañar una asamblea. Pero coño, es que hay gente que prejuzgando, noticias falsas, elucubrando, todo por... De verdad. Es que si tiras de hemeroteca alguno lo hundes, ¿no? La policía detiene a un aficionado del Oviedo por gestos racistas a Mbappé en el minuto 37. Se le juzga por un delito de odio y otro contra la integridad moral. La multa puede ir de 60.000 euros a 650.000 y la prohibición de acceso a los estadios. Gestos, y aquí pusimos un vídeo donde sonidos racistas. Ahora, claro, si localiza tú, aunque bueno, hoy debería ser posible localizarlos con las cámaras, ¿no? Pero si tú te pones a hacer igual no se te ve, no lo sé. Pero hubo sonidos racistas, los hubo.
Una cosa que quiero comentar, muy importante. La Fundación del Real Madrid cumple 28 años fomentando la cooperación, integración y educación en valores a través del deporte. Lo comento porque varias veces me habréis escuchado hablar de la Fundación del Real Madrid. Es algo que el Madrid debería hablar más de esto. Y además donde el presidente tiene tremendo empeño y mucho cariño. Y no sé lo que pasará, pero sé y me consta que en círculos cercanos ha dicho que el día que deje la presidencia se irá a la fundación. Ojalá Dios le dé salud para eso y para que lo disfrute, ¿no? El Madrid, el año pasado, la fundación creo que gastó, ahora no me acuerdo si son 25 o 28 millones de euros. Vamos a poner 25 millones de euros. En alrededor de 100 países, con escuelas para los niños, con un montón de programas de integración, con deporte, por supuesto el fútbol, con un montón de cosas, ¿no? Pero es que es una labor que hace la fundación tremenda y sin embargo nadie lo publicita, nadie dice nada. De verdad que extraordinaria la labor de la Fundación Real Madrid. A ver, Castilla, ¿qué pasa? Coño, hemos ganado. Bruno Iglesias ha marcado en el 84, 0-1 contra el Wolverhampton sub-21. Bien, empezamos bien en la Premier League Internacional. Ahí tenéis la alineación, ¿eh? Mestre Jiménez, Diego Aguado, Manu Serraño, Valdepeñas, Cristian David, hostias, hay algunos que son del juvenil, claro, Bruno, Fortuny, Roberto, claro, tiene que ser sub-21, creo, ¿no? Sí. Bueno, pues tirará Arbeloa, tirará del juvenil, irá compensando, porque si no es una locura, ¿no? Si no aguantar en primera federación con esos morlacos que juegas contra tíos hay algunos por ahí casi de 40 años, tela marinera, tela marinera. Vámonos al baloncesto. El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con Trey Lyles, el ala pívot que llega de Sacramento Kings y queda vinculado al Real Madrid, viene de la NBA, por una temporada, hasta el 30 de junio del 26. Tiene 29 años y Lyles viene a sumar pues, el resto de fichajes. Este año nos hemos movido, Hemos fichado a Chumauqueque, el ala pívot de 26 años, que también viene de la NBA, había jugado en Orlando Magic, Filadelfia, Cleveland Cavaliers, bueno, primera experiencia en Europa. Gabriele Procida, el alero italiano, muy buen jugador, procedente del ala Berlín. Este chico fue elegido mejor joven de la Euroliga 23-24. David Kramer, el alero nacido en Eslovaquia, internacional con Alemania. Viene del Laguna Tenerife, buen jugador también. Juega de alero, puede jugar de escolta también. Teo Maledón, el base escolta, 24 años, con experiencia también en la NBA y una campaña tremenda en el Asvel, en Euroliga. De verdad, ahí tengo yo mucha esperanza en ese jugador. Y el chiquillo, Izan Almansa, el ala pívot que vuelve a casa después de venir de la NBL, ¿no? Australiana. Firma hasta 2029. Ahí con Escariolo, que se le ha criticado también por la selección de baloncesto y tal. Escariolo ha hecho un gran trabajo con la selección de baloncesto y ha llevado allí 4 chavales, lo que había disponible, unos críos y bueno, oye, pero el trabajo bueno, lo han premiado y todo, ¿no? Por todo lo que ha hecho con la selección española. Y el Real Madrid ha fichado un grandísimo entrenador y va a tener muchos éxitos, y si no al tiempo. Crónicas narnianas. Bueno, lo dicho, paso por encima, ¿vale? Hoy, con toda la presión que les cayó encima y las de Dios, hablábamos esta mañana, ¿no? Como ayer se echaba las manos a la cabeza el Alex Silvestre, del Valencia. Bueno, este es del Valencia, del Atlético Madrid, del Mallorca de Mafeo y Raillo, de todo lo que sea en contra del Madrid es este. Bueno, y allí gritaba y tenía razón, las cosas como son. Bueno, el esperpento de la Liga, lo que hemos dicho, saltándose la normativa, y encima no le daban ni una puñetera entrada al Valencia, aparte de no tenerlos en cuenta, ni llamarlos, ni decir nada. Bueno, ha habido mucha presión y le han dado 290 entradas. Bendita, mira tú, 290 entradas. Bueno, pues con 6.000 ya me contaréis. Es un esperpento continuo. Es a saltacaballo. Según van sucediendo las cosas hora por hora, van haciendo una cosa a la otra, de verdad. Igual sale la porta allí al Johan Cruyff y
inaugurarlo bien allí, se tira y se revuelca en el césped o algo de esto. Vengo avisando de lo que le viene por delante a Laporta, ¿no? Todo esto de no Camp Nou, que no, en la Champions tampoco. Veremos los asientos VIP, veremos el agujero al no poder ingresar ese dinero por los asientos VIP que va a provocar en los presupuestos. Y ya he tirado alguna china, aún no puedo hablar. Con el estadio, va a haber problemas con el estadio, yo lo digo, ¿eh? Con la constructora, al tiempo. Constructora o las empresas subcontratadas, o tal, al tiempo. Y algún problema económico. Vamos a esperar. No puedo hablar mientras yo no tenga pruebas. Pero hay gente que es muy consciente de eso. Veremos. Igual no tarda mucho en estallar algo por ahí. Y tiene el caso Reus también por ahí. Yo últimamente estoy recibiendo información de gente muy cercana a él y que lo conocen bien. Acordaros, lo que ya lo dije hace una semana, vuelvo a repetirlo, voy a venir avisando. Ya veremos por dónde rompe esto. Y después tenemos aquí la humildad absoluta de Lamine Yamal. Es un fenómeno. Se corona él solo, se postuló para el Balón de Oro y ahora lo ha dicho José Ramón de la Morena. José Ramón de la Morena ha vuelto a aparecer por ahí. ¿Dónde está trabajando de la Morena? ¿Algo de la Liga? O aquí todo el mundo acaba trincando. Le ha dicho de la Morena que no es que quiera ganar un Balón de Oro, quiere ganar más. Y que si no los gana es porque dos cosas. O hace él mal las cosas o es que no quiere ganarlos. Que joderse, tiene unos huevos que no veas el chaval. Vamos a... Es fenomenal, ¿eh? O sea, no se corta un pelo. Vamos a darle al play aquí ¿Sueñas con el Balón de Oro? Míralo. No, se lo dije a mis amigos. No sueño con tener un Balón de Oro. Sueño con tener muchos. Al final yo creo que soy un jugador que tiene la capacidad para hacerlo, que si no lo hago es porque yo no he hecho las cosas bien o porque no lo he querido. Entonces sueño con tener muchos y el día que llegue pues llegará y seré muy feliz, pero que voy a querer seguir ganando más y ganando con mi equipo y todo. La galleta que se puede dar a este chaval. Cuidado, vamos a ver. Yo soy el primero que digo que el ego bien enfocado es bueno en un jugador. Seguro, pero seguro. Cristiano Ronaldo es el ejemplo más claro. Pero tú para eso, primero, tienes que haber demostrado y haber ganado mucho. Y entonces después sí. Yo estoy de acuerdo con eso. El ego bien enfocado. Ahora, también te digo, Cristiano sacaba el ego muchas veces pues porque lo insultaban en todas partes, le decían de todo, y entonces el tío dice, párate, yo soy muy bueno y tú a mí no me vas a ir. Aquí para chulo yo, ¿no? Pero este no, este lo tratan, vamos, anda así. Incluso cuando él pega, el otro día pegó y pegó bien en Vallecas, no digo el penalti, hablo de la jugada aquella en la banda, escupe a la grada como el día del Inter, ¿no? En la Champions el año pasado y tal, no le dice nada. La protección que tenía Messi la va a tener este. Los medios de comunicación, ya sabemos, son todos del Barça. No todos, pero es decir, coño, te vas a los periódicos de Madrid, todos son atléticos o culés. Bueno, en Barcelona ya ni hablemos, ¿no? Bueno, pues tiene toda la protección del mundo. Veremos cómo se conduce este muchacho y que no se pegue una hostia como un campano de grande. En fin, y cerramos, oye, por cierto, en el canal de Historia tenéis nuevo vídeo. La dinastía Flavia, ¿no? Que está compuesta por Vespasiano y sus dos hijos, Tito y Domiciano, ¿no? Dinastía Flavia fue muy importante para Roma porque llega justo después de Nerón, aquello fue un caos absoluto, brutal, y bueno, trajeron estabilidad, reinaron en Roma desde el 69 después de Cristo hasta el 96, distintos mandatos, distintas formas de gobernar, distintos caracteres, pero buenos gestores con vidas personales un tanto convulsas, pero repito, buenos gestores.
y fueron buenos para lo que es Roma, ¿no? Malos, por ejemplo, para los cristianos, pero para Roma fueron buenos. Tito, por ejemplo, eh, tuvo que afrontar bastantes problemas. Estuvo solo 2 años en el poder, falleció posiblemente de malaria y nada más tomó el poder, pues lo del Vesubio, macho. El monte Vesubio, que es el siguiente episodio que vamos a tener dentro de la erupción, y vamos a hablar de Pompeya, ¿no? Vamos a hablar de Pompeya, de Herculano, de Estavia, esa zona la conozco yo muy bien. Si tenéis la oportunidad de ir a Italia de vacaciones, ir a Pompeya. Es increíble. Está como estaba. Últimamente se han descubierto unos frescos increíbles. Es que aquello lo tapó todo, la piedra Pómez, ¿no? Y es tremendo ver cómo los cuerpos quedaron en la posición donde familias estaban agachados, protegiéndose debajo de unas mesas, lo que fuera. Así se quedaron. Y las calles, claro, han ido. La piedra Pómez es muy fácil de picar y de poder extraer y sacar a la luz lo que hay debajo. Las calles como estaban, las piedras las que eran, las casas como eran, los baños y tenían los romanos, ¿no? Incluso hay las casas de más poder adquisitivo los tenían privados, ¿no? Frescos, pinturas. Es increíble, tenéis que ir, ¿no? Espectacular. Bueno, os recomiendo el episodio para poneros en contexto, porque el siguiente será todo el tema del Monte Vesubio, que es impresionante. Recordad, Misterios de la Historia, MDH, tal como pone ahí, Misterios de la Historia, MDH. Ahí me tenéis a mí. Vale, gracias por estar ahí. Buen descanso. Nos vemos mañana.